No con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Provisión. Bueno, compartiendo aquí con mi buena amiga Ginette González, periodista especialista en materia económica. Y estábamos hablando, antes de empezar el programa, fuera de cámara, Ginette, que tú estabas preocupada un poco por esta soberanía que tanto se luchó, ese nacionalismo, que siempre a voz callada, porque siempre nos enteramos por otros sitios. De hecho, yo, y los invito a leer la página de pensinianalítica.com, que arranca a partir de mañana. Ahí escribí, estoy compartiendo editorial con Emilio Figueredo, y escribía el misterioso caso de la desaparición del oro, porque aquí Antonio Ecarri, que es presidente de la Fundación Uslar, de la Casa Uslar, él hizo una denuncia, no solamente aquí en distintas partes de la Asamblea, porque el Banco Central no ha reportado dónde están las barras de oro. Vimos que cayeron las reservas internacionales, vimos a través de Deutsche Bank que en un informe dice que vendieron y recibieron más de 2.300 millones de dólares en barras de oro, lo mismo que en Suiza, que dijeron aquí se recibieron tantos lingotes, pero no se conoce. Entonces, ¿dónde está la soberanía y todo lo que se hizo el trasladar? Se pagó un dineral nuevamente, no solamente es transporte de allá para acá y aquí para allá, sino certificar ese oro, porque tienen que ver cada barra, que si es el mismo oro, que si no me están vendiendo un oro distinto, y eso cuesta mucho dinero y mucho tiempo. Pero bueno, de hecho lo vendieron y pudieron pagar la deuda, que eso es bueno para sopesar un poco las cosas. Pero ¿cuál es tu opinión? Sí, allí lo que llama la atención es la contradicción en el discurso. Se dijo durante todos estos años de revolución que había que garantizar la soberanía, que pasaba por el tema de no privatizar, no vender, no llegar a acuerdos con ninguna empresa privada, sobre todo. Y en el caso, obviamente, del oro pareciera, y también en el caso de PDVSA, con los más recientes acuerdos, que ese concepto de soberanía del chavismo se fue diluyendo a medida que se iba diluyendo también el gran poder o el gran precio del petróleo. El poder que daba tener un precio de petróleo importante. Entonces, llegamos a un momento donde el gobierno dice, ¿de dónde saco el dinero? Claro. Y estas son alternativas que, como tú dices, costosas al final, pero que también pueden servir para tapar algunos huecos, ¿no? Por decirlo de manera coloquial. Entonces, esa soberanía, ese concepto de soberanía también se observa que ha ido cambiando, pero el gobierno no va a decir eso, obviamente, a sus seguidores ni a la nación. Es cuestión de observar esos detalles que implican un cambio en el discurso, no un cambio por convencimiento, creo que es un cambio por necesidad. Claro. Que hemos llegado a ese momento donde, bueno, hay que buscar nuevas alianzas, hay que hacer estos acuerdos. Yo me acordé con el caso de los acuerdos de PDVSA con la petrolera rusa y los otros que se están anunciando, a mi primera pauta prácticamente en economía, que fue la apertura petrolera. Wow, entonces de la apertura me fui petrolera hacia atrás y dije, pero esto es como... No sé si a nivel técnico, los protocolos, el especialista sabrá con más detalle, pero era más o menos eso. Entonces, algo que fue lo que más criticaste, que se vendía el petróleo, que se vendía el subsuelo, parte del país, que aquí todo era para el venezolano, estás haciendo prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado para que el gobierno llegue a eso? Obviamente no por convicción, considero, ¿no? Claro, pero mira, fíjate que ayer uno de los diputados, nuevamente, otros de la bancada oficialista, reclamaba que no se iba a volver a privatizar, que la privatización era mala, mientras que otros diputados presentaron una lista de 1.500 empresas confiscadas, expropiadas, cualquier calificativo que le quieras poner, que no estaban a su 100%, y más bien dijeron, bueno, si Aceites Diana, como están diciendo, funciona, qué bueno, vamos a ponerlas todas a funcionar, pero las que no vamos a poner a funcionar también. Pero no hay ningún tipo de reconocimiento de lo que no funciona, y eso es lo malo. No hay ningún tipo de reconocimiento, estamos vendiendo el oro porque no tenemos más nada que hacer, está bien. El Banco Central tiene que hablarle a la nación, tiene que hablarle como presidente del Banco Central y decirle a la nación, tenemos que usar el oro, y se entiende, igual que entendieron la parte de la gasolina, lo que está mal y lo que reclama el pueblo venezolano es que todo era por detrás. Y recuérdate que todo esto empezó cuando decían que PDVSA era una caja negra. Ya yo parezco el entrevistado tuyo. Es así, prácticamente. Entonces, yo creo que no hay reconocimiento público, pero sí reconocimiento off the record, como se dice, en conversaciones privadas, que muchas personas del gobierno dicen, es verdad, esto no ha funcionado, pero de allí a que se diga públicamente, se impone, o volvemos al tema, el concepto político, el criterio político, que es lo que está ahorita privando. Ok, perdón, para que termine el collar, que me están reclamando que suena la balita, pero es la emoción. Mira, Ginette, también sobre soluciones que se puedan plantear en este momento, porque arrancaron los motores, todos los días tenemos cadenas, vemos lo que se está haciendo, pero no se está... Pero es que la gente, los motores están bien desde el punto de vista teórico, que empiecen a andar, pero eso no significa respuestas inmediatas. Venezuela requiere respuestas inmediatas, por ejemplo, decir, mire, con esta plata, con estos recursos, vamos a, ahorita, ¿qué es lo que se puede hacer? Es
pagar parte de la deuda que tienen las empresas para que vuelva a venir los insumos, la materia prima, o importar algo inmediato para llenar los anaqueles de alguna manera. Y paralelamente, bueno, vaya con sus motores, lo que sea, y consultando a todo el mundo, pero después también consultan con la empresa privada y no ponen en práctica o con especialistas lo que se les dice. Al final terminan haciendo lo que el gobierno quiere y no pareciera haber ningún tipo de voluntad en ajustarlo del tipo de control de cambio, el control de precios, etcétera. Todavía no nos han explicado lo del cambio flotante, Claro. ni qué rubros estarán allí. Sí. La gente afuera esperando las pensiones, los estudiantes, etcétera. Entonces, lo que no se ve es voluntad, porque una cosa debería prohibirse en el discurso de los gobiernos hablar del futuro, lo que haré, lo que estoy haciendo, sino hablar del presente. O sea, Sí. debería obviarse esos verbos que implican un futuro que no se materializa ahorita. Claro, bueno, yo tengo confianza con el ministro de Economía, Miguel Pérez Abad, quien ha estado en este Él programa. entiende el razonamiento, y claro. lo vuelvo a invitar aquí públicamente. Sí. Miguel, estás invitado, he llamado a tu secretaria, yo sé que estás muy ocupado, ojalá pudieras venir acá en algún momento y estás más que invitado, y cualquiera también del oficialismo. Hemos llamado a varios diputados y es muy difícil que vengan, pero sepan que aquí tienen el micrófono y las cámaras abiertas Yo para creo ustedes. que Pérez Abad tiene años en la palestra pública. Yo creo que una vez que salgan de este atolladero inicial, puede conversar francamente, tiene todos los recursos para conversar con la prensa. Pero dicen todos los gremios privados que no los han invitado para participar de esos motores, y dicen públicamente que está invitado todos los venezolanos a participar, pero hablando con Fede Cámaras, con Consecomercio, con Industria. Bueno, porque no se reconocen los gremios, se reconocen son los sectores, pero entonces por eso también se le ha dado recursos, se le ha dado dinero, se ha perdido tiempo con personas que no representan a nadie sino a su propio bolsillo. Entonces eso es lo que sucede, ¿no? Los típicos empresarios de maletín. Entonces hay que como que bajarle de ambos lados y un reconocimiento mutuo exige la situación. Okay. En el decreto está contemplado un corralito, todavía no ha pasado. En el decreto de emergencia está contemplado expropiaciones, y el país entró en pánico un fin de semana que pensaron que iban a expropiar a Polar, y dicen que bueno, se le costó el puesto al exministro de Economía. ¿Qué hay de verdad? ¿Qué hay de cierto? ¿Qué has oído Bueno, tú de así Polar? lo dice el decreto de emergencia, que pueden determinar o poner algún tipo de criterio para el movimiento del efectivo en el país. Yo creo que eso estará allí esperando un momento quizás de mayor dificultad. No dudo que en algún momento eso se pueda aplicar, como siempre lo ha hecho el gobierno, un poco disfrazado, diciendo que es para bien de la población, que la gente se está llevando el dinero, sale para Colombia los billetes. Yo creo que eso pudiera ser, pero todavía no es el momento. Esperemos no llegar a ese momento. Y con el caso de las expropiaciones, se habló mucho de la toma de la distribución, porque el gobierno insiste que es un problema de distribución, pero es un problema de producción. Y eso es público y notorio porque la gente lo ve, lo siente cuando va a los comercios, cuando va a ir a los supermercados. Lo que pasa, pero que también una crítica a nosotros como venezolanos, aquí se habló durante muchos años nada más del tema político. Al tema económico más o menos se le escuchaba y la gente no le paraba. Entonces la gente tuvo con un madrugonazo económico, se dio cuenta que en un momento se le acabó la burbuja, le acabó el sueño y nos quedamos en los cauchos prácticamente. O sea, nos quedamos, como dicen los malandros. Sí, entonces porque no se le prestó atención a ese tema. Había como algunas salidas, que si el cupo, que algunas escapatorias que hacían que la gente sintiera como un poco de respiro, pero una vez que ya bajó el nivel de renta, bueno, suceden estas cosas que la gente se siente muy asfixiada. Mira, Ginette, tú como periodista de calle que estás ahí, que has ido a la asamblea, que entrevistas a distintas personas, ¿cuál es tu feeling en este momento? ¿Estamos en una transición, no estamos en una transición, estamos congelados en el tiempo? Yo creo que ahorita la gente le está pidiendo, sobre todo a la asamblea, que de alguna manera, no tiene por qué ser a nivel político o económico, o ambos sectores, ámbitos de acción, tiene que hacer valer de manera cívica la decisión del venezolano de darle un poder a la asamblea para que legisle sobre temas importantes. Yo creo que eso ahorita está como presionando en la opinión pública, está pasando como la luna de miel, obviamente continúa el respaldo, pero la gente quiere acciones, Sí. quiere acciones y quiere que la asamblea se dé a respetar, pero no se viene otra vez, volvemos al tema del ámbito político, que es lo que está prevaleciendo en los sectores. La gente quiere que su asamblea le dé respuesta. José Guerra dijo no hace mucho que ellos van a presentar una serie de propuestas de lo que se debería hacer.
bueno, yo creo que no estaría mal para la discusión, al menos en el ámbito público. Sí, pero lo que pasa con la Asamblea también es que cualquier iniciativa que tienen se la está trancando el Ejecutivo, se la está trancando todo lo que es el Poder Ejecutivo y Judicial. El Tribunal Supremo de Justicia, de hecho, ayer casi que le anuló la mitad de todas sus facultades. Entonces, hoy, en rueda de prensa, Henry Ramos Alup anunció que ellos van a seguir legislando a pesar de que no se lo apruebe el Tribunal Supremo, pero pueden entrar en desacato y pueden ir hasta presos. Entonces, ¿quién pone por encima del Tribunal Supremo el cascabel al gato? Sí, es difícil. ¿Quién pone? Y en esa tentación de quién pone, hay muchos escenarios y muchos oportunistas que podrían estar saliendo por allí. También yo veo como la posibilidad de que este arrope del tema político haga que se vuelva a quedar la economía atrás a pesar de la dificultad. Porque, por ejemplo, los líderes políticos también de la oposición hablan de diferentes salidas políticas, que se le enmienda, el referéndum, pero eso también, entrar a discutir eso en detalle, que es importante, también deja de lado el tema económico una vez más. Y no sé si estaremos a tiempo para hacer eso o tendremos tiempo para dedicarnos a eso. Bueno, Ginette, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Pedro. Siempre un placer hablar contigo. Y bueno, muchas amas de casa y amos de caso también tienen que ser colas todos los días. Agradece tu opinión porque es muy cercana a la gente y hablas muchas veces como, bueno, como todos nosotros, ciudadanos que vivimos, estamos aquí en Venezuela. Ninguno, obviamente. Todos estamos aquí. Todos estamos sobreviviendo y apostando también por Venezuela, a pesar de las críticas que uno puede hacer, porque al final estamos aquí, lo que le pasa al país nos pasa a cada uno. Yo voy a tener que traer aquí unas carauticas o algo para regalarle a la gente en agradecimiento que venga al programa. 1.000.000 de gracias, Inés, sigue igual de bella y tan inteligente como siempre. Gracias por estar con nosotros. Ginette González, periodista especialista en materia económica, y ya venimos con Gabriel Reyes para hacer el análisis político de la situación. Gracias.